Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa, Conoce la verdad. Iniciamos. Así es que hoy les bendecimos un feliz domingo y sé que esta palabra de Dios, esta palabra que el Espíritu Santo trae para nosotros, se hará rema y la podamos vivir en completa experiencia, hacerla viva dentro de nosotros para poder escalar y llevar fruto y dar fruto para que el amado venga a nuestro huerto y pueda oler y pueda ver los frutos que nosotros hemos dado. Así es que les bendecimos, les amamos y hoy vamos a hablar sobre por qué tener temor. ¿Por qué tenemos temor? Cuando en la fe de Jesucristo, en el nuevo hombre, en el corazón nuevo, no deberíamos de tener temor. No deberíamos de tener ese pánico y ese temor. Y hoy, Job capítulo 39, verso 22 dice: hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Y hoy vamos a hablar por qué la iglesia tiene temor, cuando no deberíamos tener temor en ninguna circunstancia de la vida, ya sea alarma repentina, ya sea en enfermedad, ya sea en cualquier circunstancia. Pero hoy vamos a desarrollar este tema, no tengas temor. Por los que apunten, ponga ahí, no tengas temor. Diga, yo no tengo temor cuando Cristo está en mí, cuando Él está en mí. Y hagamos un recordatorio, y no sin antes empezar lo que la palabra de Dios dice, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Así es que creemos en su palabra, creemos en su bondad, creemos en su amor y creemos verdaderamente en que toda la palabra es inspirada por Dios. Así es que, ¿cuántos de nosotros hemos tenido temor? Y si vamos desde cuando éramos niños, el temor siempre nos ha embargado, el temor siempre nos ha cobijado. Puede ser que cuando éramos niños, nosotros le teníamos miedo a la oscuridad, le teníamos miedo a dormir solo y le teníamos miedo a esas circunstancias de oscuridad, de estar solo. Y a medida que vamos creciendo, los temores se van aumentando o se van diversificando según el grado de responsabilidad o según el grado de madurez que nosotros tengamos. Por lo tanto, si antes teníamos un temor en la niñez a la oscuridad, hoy posiblemente tenemos temor al rechazo, podemos tener temor a la falta de amor, podemos tener temor a la enfermedad, a la falta de trabajo y a tantas circunstancias que nos viene ese temor. Decía un general en la guerra, decía que el temor ha matado más gente que la misma guerra, porque el temor verdaderamente es aquello que cuando no identificamos verdaderamente la palabra temor, la asumimos como una zozobra, como un susto, como algo que nos va a derribar, algo que nos va a destruir. Por lo tanto, muchas veces el temor mata muchísima gente. Y eso lo decía el general en ese entonces. Entonces podemos entender y darnos cuenta que la iglesia no debe tener temor. No debe tener temor a cualquier circunstancia, a cualquier adversidad, a cualquier paso que nosotros demos. No debe tener. Dice la palabra de Dios, hace burla del espanto y no teme. No teme. La palabra de Dios en el Salmo 56, verso 3 y 4 dice: el día que temo, yo confío en ti. El día que temo, yo confío en ti. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mire lo lindo de esto. Mire lo lindo de esto. Precisamente hay dos tipos de temor que debemos identificar. Dos tipos de temor. Uno, el temor santo, y otro, el temor
impío o el temor que provoca Satanás. La palabra de Dios, la fe en la santa palabra de Dios, en la verdad de Dios, produce un temor virtuoso. Pero la duda, la desconfianza en la palabra de Dios produce un temor maligno. Y eso es lo que hay que identificar. Eso es lo que tenemos que identificar. La santa palabra de Dios en fe produce amor virtuoso. ¿Y qué es esto? Que produce, que tiene suficiente valor, esperanza y confianza para poder agarrarnos de Dios en medio de los sufrimientos, las pruebas y los problemas. Y eso debemos tenerlo claro. Por eso dice, tengo temor, yo confío en Dios. Cuando yo confío en Dios es porque creo en su palabra. ¿Por qué entonces el temor maligno nos tienta a forzar a abandonar nuestra confianza en Dios? Porque nos mete desconfianza, nos mete duda en la palabra del Señor. Entonces, cuando hay desconfianza, cuando hay duda en la palabra de Dios, eso nos permite abandonar la confianza en Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra del Señor. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? Entonces nosotros, ¿por qué debemos temor a tantas situaciones? Entonces, hay un temor reverente a Dios y hay un temor maligno. Lo que nos mata, lo que nos lleva a las situaciones difíciles es el temor al maligno, porque el temor al maligno nos ataca, nos apuñalea, nos hiere y entonces crea en nuestras mentes debilidad, crea en nuestra mente situaciones de angustia, de desesperación. El temor maligno produce o es producido por la duda o la desconfianza que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos duda y desconfianza en la palabra de Dios? Porque simplemente no estamos creyéndole que Dios está con nosotros. No estamos creyendo ni haciendo nuestro que la promesa que Él está con nosotros. Por ejemplo, el salmista en este salmo dice, el día que temo, yo confío en ti. O sea, ¿y cuándo redactó este salmo David? Este salmo David lo hizo cuando él iba a ser perseguido por Saúl, que quería matarlo. Y entonces David, la mayoría de los salmos que David escribe, los escribe en unos momentos de angustia, en unos momentos de dolor, en un momento de desesperanza, en un momento de sufrimiento. Por lo tanto, David esperaba y cantaba salmos al Señor y le decía, tengo miedo, pero confío en ti. Y eso es lo primero que hay que identificar. ¿Verdaderamente tenemos temor o no tenemos temor? Porque si tenemos temor, tenemos la fuente o la guía a dónde ir a descansar. Entonces, si tenemos y confiamos en Dios, Él no nos va a desamparar, Él no nos va a abandonar. ¿Cuántos temores hemos tenido en todo este tiempo? ¿Cuántos temores en nuestra vida nos han acechado diariamente? ¿Cuántos temores se nos han venido a nuestra mente? Y de hecho nos ha hecho tomar decisiones por el temor, simplemente porque no estamos confiando en Dios. Nos fuimos al otro lado de la parte vieja, del corazón viejo, del hombre viejo que está en nosotros, donde habita el maligno. Entonces, si lo habitamos en el corazón nuevo, en el Cristo que está en nosotros, en la palabra de Dios, en la verdad que está en nosotros, no vamos a temer, sino que vamos a tener confianza en Dios. Entonces, toda aquella persona que tiene temor va a tener un salmo que redactarle al Señor, un salmo en el cual tenemos que adorar al Señor. Puede ser que el temor nos quite la posibilidad de orar, pero nuestro corazón siempre va a estar dispuesto para adorarle y para levantarle salmos de gratitud, salmos de alabanza, salmos de esperanza. ¿Por qué? Porque eso es lo que provoca cuando nosotros tenemos confianza en la palabra del Señor.
Entonces, ¿por qué te abates? ¿Por qué temes? Simple y sencillamente porque estamos desconfiando de la palabra del Señor, porque no creemos en la palabra del Señor. Entonces Satanás nos está haciendo trizas, nos está derrumbando, nos está matando, nos está agobiando, nos está asfixiando, porque teniendo la palabra de Dios, no la creemos. No la creemos. En Dios alabaré su palabra, dice el salmista. En Él alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré, porque en Él he confiado. Y esto me viene a memoria algo muy importante. Cuando uno tiene temor, cuando de niño tenemos temor, ¿a quién acudimos? ¿A quién vamos? ¿A quién acudimos? Y entonces el Salmo 118, verso 6 dice así. Quiero ver si este es el Salmo 106. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire qué tremendo esto. Jehová está conmigo. Cuando yo estoy convencido y estoy claro que Jehová está conmigo, no voy a temer, no voy a tener miedo. Un ejemplo claro, por ejemplo, pongo de ejemplo a mi hijo pequeño. Cuando tenía miedo de dormir solo, cuando tenía pánico, que no le quedaba. Entonces, ¿él dónde acudía para estar seguro? Él siempre se nos iba a meter a nuestra habitación, él siempre se nos iba a acomodar a nuestra habitación, porque ahí se sentía seguro. Cuando el papá o la mamá está con el hijo, por mucho miedo que pueda tener a esa oscuridad, pero si está con el Padre, no va a tener miedo. ¿Por qué? Porque se siente seguro, está confiando en su Padre, está confiando en que lo van a proteger. Entonces mi hijo diría: mi papá está conmigo, no voy a temer. ¿Qué puede hacerme esta oscuridad? Entonces, si lo trasladamos hoy al ambiente, a la naturaleza, a lo que enfrentamos día de la vida, si verdaderamente creemos en papá, si verdaderamente creemos en Dios como nuestro Padre, creemos en Él, no vamos a tener ningún temor. No podemos asfixiarnos. Por lo tanto, iglesia, reaccionemos y reflexionemos. ¿Por qué tienes temor a quedarte sin trabajo? ¿Por qué tienes temor a una enfermedad? ¿Por qué tienes temor a ser rechazado? ¿Por qué tienes temor a la muerte? ¿Por qué tienes temor a ser criticado? ¿Por qué tienes temor a perder el poder, la independencia? ¿Por qué tienes temor a ser avergonzado? ¿Por qué tienes temor? Simple y sencillamente porque la parte del corazón viejo, la parte del hombre viejo, la parte del corazón negro que todavía hay en nuestro ser interior nos está dominando, nos está gobernando. Pero si nos pasamos al otro lado, al lado donde está el nuevo hombre, el corazón nuevo, la palabra, la sustancia divina, el caballo de la fe de Jesucristo que estamos desarrollando, no vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque aquí es donde dijo Pablo: ¿sabes qué? Lo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que dio su vida por mí. Entonces yo debo aferrarme a eso, no puedo tener ningún temor. Identifiquemos qué temor. Y temor reverente a Dios es muy diferente. Temor reverente a Dios es temor en lo que yo hago, en lo que digo, en lo que pienso, en lo que yo hablo. Entonces debo tener presente y entendido que ese es el temor, que si lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, ¿agradará a Dios o no agradará a Dios? Entonces ahí debemos reflexionar y hacer un alto. ¿Qué temor me está atormentando? ¿El temor que me da fobia? ¿El temor que me da angustia? ¿El temor que me da desesperanza? Si te invade ese temor, es un temor maligno, no es un temor de Dios. Entonces debemos tener claro, en el corazón del nuevo hombre no puede haber temor, no existe temor alguno. El temor está en el hombre viejo, ya que el hombre nuevo lo va a echar, no hay cabida para el temor. ¿Qué área de nuestro corazón tiene temor? ¿Cuánto temor tenemos? ¿Cuánto nos está asfixiando esta pandemia? ¿Cuánto nos está asfixiando un problema económico? ¿Cuánto nos está asfixiando un temor?
Simple y sencillamente porque los estamos enfrentando con el hombre viejo y no con la sustancia divina, no con el amor de Cristo, no con el Cristo en mí, no con la palabra verdadera, sino con las palabras mentirosas de Satanás. Con eso. Entonces, cuando el caballo de la fe ha crecido lo suficiente, uno no puede sentir temor, ni da paso atrás en esa batalla espiritual. Satanás no puede aterrorizar el caballo de la fe, no lo puede aterrorizar, no puede ponerle miedo. ¿Sabe por qué? Porque está el hombre nuevo en nosotros. Entonces, el caballo de la fe de Jesucristo, el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual, no puede llenarse de confusión. Resumo en esta introducción. Hay dos tipos de temores: el temor maligno y el temor virtuoso o el temor a Dios. El temor virtuoso es el que yo me aferro a la palabra, creo en su palabra y verdaderamente digo, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y me aferro, entonces eso me crea una esperanza, me crea fe, me crea restauración, me crea una aptitud de poder decir verdaderamente lo voy a lograr. Pero la fe, la temor, que es fobia en su lenguaje original, espanto, me aterroriza y hasta me llega a matar. ¿Por qué? Porque se me trae desesperanza, desilusión y me trae desconfianza en la palabra del Señor. La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y eso es lo que debemos tener claro. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. El espíritu de temor está en el cuerpo pecaminoso, en el de la carne, cuando no hemos muerto. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando lo recibimos a Él como nuestro Salvador, entonces tendremos el poder para decir, no tengo temor porque papá está conmigo, porque Dios está conmigo, Él no me desampara, Él siempre va a estar conmigo y me ha dado un espíritu de amor y de templanza. Y en otras versiones dice de dominio propio. Entonces, cuando hay temor no nos vamos a irritar. Y si nos irritamos, tenemos que morir al corazón viejo. Entonces, esto es una lucha interna, amada iglesia. Esta es una lucha diaria en la cual nosotros tenemos que vencer. Van a venir temores a diarios en tu vida. Van a venir noticias espantosas, alarmas repentinas que traen temor, que traen pánico, que traen fobia, que traen angustia, que traen desesperación. Pero cuando yo creo en la palabra de Dios, cuando me aferro a la palabra de Dios, cuando hago mía la palabra de Dios y la tomo por experiencia, no voy a temer. Y voy a pasar la prueba, voy a pasar la circunstancia para ver la gloria de Dios. Entonces, es ahí el desarrollar el carácter, el desarrollar mi estatura, el desarrollar mi crecimiento espiritual. Es por experiencia y no por teoría. ¿Y cuál es la experiencia? Es enfrentar la situación, es dar la cara al problema. Es, ¿sabes qué? No me voy a esconder, sino que voy a enfrentarlo. Porque no tengo temor, no me voy a espantar de una alarma repentina, no voy a temer, aunque el diablo se levante contra mí, Dios está contigo y está conmigo. Romanos capítulo 8, verso 15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba significa papito, Abba, Padre mío. El espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros habemos recibido el espíritu a Jesucristo, recibimos un espíritu de adopción que nos lleva a ser hijos de Dios. Ahora bien, que nos lleva a ser hijos de Dios, así como Jesús. Pero en el verso 17 es clave. ¿Cómo vamos a pasar a ser hijos de Dios? ¿Cómo nosotros tenemos ese espíritu de adopción? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar este temor? ¿Cómo nosotros podemos hacerle frente? Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Y nos lo dice cómo tenemos que enfrentar esos temores. En el verso 17 es claro cuando dice, y si hijos,
también herederos. Perfecto. Ya aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya Él está en nosotros, ya Él está con nosotros. Entonces de aquí viene y dice, ok, de aquí hay que crecer para ser herederos. Porque dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Esto es lindo. ¿Y qué vamos a heredar de Dios? Una vida eterna plena, una vida eterna con gozo, una vida eterna con alegría. De eso se trata, ser herederos de Dios. Y dice, coherederos con Cristo. ¿Qué es coherederos? Es una palabra en la cual si Cristo fue heredero, yo también voy a ser heredero. Pero aquí es donde viene el puntito que no nos gusta. Queremos tener la herencia de Dios, queremos no tener temor, queremos queremos tener las bendiciones de Dios, pero como reclamo de una herencia que soy hijo de Dios. Pero Pablo lo explica bien en el verso 8, en el verso 17 dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también glorificados. Entonces, nosotros queremos ser glorificados como Cristo. Queremos muchas veces, solo porque decimos somos hijos de Dios, creemos, alabamos, nos congregamos, leemos la palabra, pero muchas veces la palabra no la ponemos en práctica. Entonces Jesús es claro, Pablo es claro en su palabra y dice, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Entonces, ¿cuál es aquí cuando dice la iglesia no teme, el caballo de la fe no tiene temor? Porque el amor no guarda ningún rencor. El amor no guarda ningún rencor. Entonces podemos tener bien claro lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. ¿Y qué dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 18? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto es hermoso, esto es lindo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Jesucristo viene en nosotros. Y entonces si hay una pizca de temor en nosotros, ese temor es echado fuera por el perfecto amor. ¿Y quién es el perfecto amor? Cristo. Entonces debemos tener bien claro esta situación. ¿Para qué? Para que podamos entender por qué Satanás pelea con nosotros a diario. Entonces, aquí viene, digamos, el temor de Satanás. Temor de Satanás. Pero cuando Jesucristo viene y entra a mi corazón, entonces este temor que está en mi corazón sale fuera. Lo echa, lo saca, lo limpia mi corazón. Entonces, por eso es que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y cuándo va a echar fuera todo temor? Cuando yo creo en la palabra de Dios. Cuando yo me aferro a la palabra de Dios, cuando yo hago mía la palabra de Dios, que aunque mis ojos naturales miren, mis oídos escuchen cosas que van en contra mía, que me pueden perjudicar, el perfecto amor los echa fuera y eso entra en mí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo. Mire, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Castigo a qué? Castigo a una depresión, angustia, desesperación. Y sientes que te ahogas, que nos asfixiamos. Y ese es un castigo interno que está. ¿Por qué? Por no creer en la palabra del Señor. Entonces el caballo de la fe de Jesucristo, echa fuera todo temor. Echa fuera todo temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, amada iglesia, si usted y yo aún tenemos temores en nuestro corazón, aún vienen cosas que recibimos una noticia, se nos quita el hambre, se nos quita el sueño, empezamos a sudar, empezamos a temblar, empezamos a angustiarnos. ¿Sabe qué significa? Porque el perfecto amor, el amor de Jesucristo, todavía no ha llegado a esa área de nuestra vida.
Una vez que Él crezca en mi corazón, eso lo va a echar fuera. Lo va a sacar, lo va a eliminar de mi corazón. Y entonces entra el perfecto amor. Por eso es lindo, 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor. O sea, un hombre nuevo, aquellos que estamos creciendo a una estatura del varón perfecto, con la mirada puesta en regresar como la esposa del Cordero, en convertirnos en la esposa del Cordero, todo ese temor tiene que salir. Porque el perfecto amor, ¿y quién es el perfecto amor? Jesucristo en nosotros. Jesucristo en nosotros. Entonces no tengas temor, amada iglesia. Si tienes temor y te quita la paz, es porque todavía te está gobernando el hombre viejo, el corazón viejo, donde están todas las mañas, donde están todas aquellas situaciones incómodas, donde está todo aquello que verdaderamente Satanás quiere hacernos pedazos, quiere despedazarnos. Entonces es aquí donde podemos darnos cuenta que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a echar? Ok, usted me está diciendo, pastor, pero bueno, ¿cómo crecer? ¿Cómo echar fuera el temor? ¿Cómo Jesús hizo para echar todo temor, para que Él no se contaminara con las cosas del mundo? O sea, ¿cómo tener la experiencia de echar fuera el temor? Porque es bonito creer, ok, creemos en la palabra, aferrarnos, ese es el principio, creer, tener fe en la palabra del Señor, que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Ok, entonces, la misma herencia, vuelvo a Romanos 8:15, si dice, si somos coherederos con Cristo, y si también padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Entonces, la misma herencia de Cristo me corresponde cuando crezco en Él, cuando me convierto coheredero con Él. Pero hay un detalle, que tenemos que padecer junto con Él. Y eso es lo que ya no nos gusta. Entonces, queremos la herencia de hijos de Dios, no está malo, ese es el anhelo de todos, perfecto. Pero tenemos que padecer con Cristo, como Él lo hizo para llegar a ese nivel. ¿Y cómo hizo Jesucristo para llegar a ese nivel de glorificación, de tener una gloria de ascenso, una gloria Jod, una gloria que sube, una gloria de ascenso que sube? Porque no hay que confundir, ¿cómo se llama? Que solo porque tenemos riqueza es lo que es una gloria que tenemos que hacer nuestra, o sea, de tener bienes. Esa es otra gloria, esa es la gloria Kabod. Pero la gloria Jod es la gloria de ascenso. Pero para que exista una gloria de ascenso, tiene que existir una gloria de descenso. O sea, Jesucristo estuvo acá y dijo, perfecto, yo voy a perfeccionarme. Y aquí es donde viene, Pablo lo explica en Filipenses capítulo 2, verso 5. Hay una escalera de descenso en lo espiritual. Hay una escalera de descenso. Recuerden, ¿qué es amor? Amor es descender, acercar y dar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a echar fuera el temor? ¿Cómo nosotros? Pues vamos a aplicar lo mismo que Jesús utilizó, que Jesús hizo para poder descender y echar fuera todo temor que pueda venir a nuestra vida. Recuerde, hay una gloria de descenso, pero hay una gloria de ascenso. Nosotros no podemos tener la gloria de ascenso, de subir más allá de arriba, si primero no hemos descendido. Es que esto es contrario a la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Dice, todo lo que sube, baja. En Cristo o en el ámbito espiritual es diferente. Todo lo que desciende va a subir. Totalmente diferente. Entonces, Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, en el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué lindo de esto. Y entonces aquí es donde tenemos la escalera de descenso. Esa escalera de humillación que Jesucristo tuvo. Esto es hermoso lo que hoy vamos a aprender. Espero terminarlo en el tiempo estipulado. Son 7 temores
esta escalera de descenso nos ayuda a echar todos los temores y perfeccionar el amor de Cristo en nosotros. Hay 7 temores principales o primarios, y de estos 7 derivan todos los otros temores. Entonces, si nosotros vencemos estos 7 temores, vamos a perfeccionar el amor en nosotros y ningún temor va a venir a afectarnos. Ningún temor. Entonces, Jesús venció cada uno de estos temores. Esta escalera la miramos en descenso, pero se convertirá en ascenso en el crecimiento de la fe. Esto es hermoso. Les dije, para ascender, primero hay que descender. Ley contraria a la gravedad. Todo lo que sube, baja. Aquí en Cristo o en el ámbito espiritual, todo lo que desciende, sube. Y entonces esta es la escalera de humillación que Jesucristo tuvo. ¿Por qué nosotros no logramos vencer los temores? Porque todavía hay orgullo, hay soberbia, hay altivez en nuestro corazón viejo. Mientras no saquemos ese orgullo que está en nosotros, el reconocer que verdaderamente tenemos temor, que queremos enfrentar la situación a las armas del hombre, que queremos enfrentar cada situación con mi capacidad, con mi intelecto, con mis títulos, con mis doctorados, con mis ingenierías, con mis licenciaturas, con mis notariados, con mi inteligencia. Verdaderamente lo que está haciendo es elevándonos nuestro orgullo. Lo que Jesucristo hizo fue, voy a descender, voy a dar 7 escalones hacia abajo para luego ascender en un poder de la resurrección. Y hay 7 temores claros, 7 temores en los cuales son primarios. ¿Y cuáles son esos temores? Y los vamos a ver uno por uno de manera rápida hoy para darnos cuenta qué es lo que tenemos que vencer. Número 1 está el temor a la pobreza, el temor a hacernos viejo y a perder el poder de la independencia. También está el temor a la crítica, el temor a la pérdida de amor, el temor a sufrir una enfermedad, el temor a la muerte y el temor a fracaso o a fallar. Hay 7 temores, y de estos temores radican todos los otros temores. Pero para cada uno de esos temores, Dios nos da la receta en la palabra del Señor. Entonces, una vez que identifiquemos la enfermedad, la receta es dada. Yo no puedo ir donde el médico y el médico primero darme la receta sin antes identificar mi problema. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar el problema para luego aplicar la receta. Esto es hermoso. Entonces, vamos a ver, haya pues también en vosotros este sentir que hubo Cristo. Y esa escalera de descenso la encontramos en Filipenses del 2 al 8. Y aquí están los 7 pasos que Jesús hizo. Y esos son los mismos 7 pasos que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para echar fuera todo temor. Porque si nosotros damos esos 7 pasos de descenso, son 7 pasos de humillación. Es una escalera de humillación que Jesucristo tuvo. Para luego ser levantado como el Hijo de Dios y sentarse a la derecha del Padre. Entonces, ¿cuántos queremos estar en el trono de Dios? ¿Cuántos queremos estar no delante del trono, sino en el trono de Dios? Entonces tenemos que hacer los mismos pasos o el mismo procedimiento que mi amado Jesús nos enseñó a hacer. Filipenses 2:5, y vaya anotando esto, porque esto es lindo lo que vamos a aprender en esta mañana. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué significa sentir? Número 1 dice, haya este sentir, y la palabra sentir aquí es, voy a estar dispuesto. Número 1, lo primero que nosotros tenemos para empezar a descender es estar dispuesto en nuestro corazón. Dispuesto en nuestra carne, dispuesta nuestra voluntad a decir, verdaderamente voy a descender, voy a estar dispuesto. Y mire lindo Jesús estaba con el Padre, Jesús estaba en su reinado, Jesús estaba como el Hijo de Dios, y entonces dijo Jesús, voy a estar dispuesto a ir a la tierra y descender, disponer. ¿Y qué es lo que iba a enfrentar a Jesús? Jesús ya lo sabía cuando vino aquí a la tierra. Por lo tanto, usted y yo hoy debemos darnos cuenta que debemos estar dispuestos
a poder enfrentar esta situación, esta escalera de humillación, esta escalera de descenso. Y ojo, no es escalera de humillación ante los hombres, sino es escalera de humillación a mí mismo para glorificar el nombre del Señor, para darle gloria a Dios. Entonces, hay que disponer en nuestro corazón. Haya pues en vosotros este sentir. Entonces, iglesia, haya pues en usted, haya pues en mí esa disposición de decir verdaderamente yo lo quiero hacer. No va a haber nada que va a interferir, ni nada que me va a impedir. Yo voy a tratar de descender porque estoy dispuesto en mi corazón. Voy a hacerlo. Entonces dice, estar dispuesto, sentir, padecer, muerte, crucifixión. Esto es lindo. Entonces, un sentir de descenso, no de orgullo, no de vanagloria. Es un sentir de voy a ir a morir, voy a ir a padecer, voy a ir a ser sacrificado. ¿Quiere usted eso? Y me pregunto a mí mismo, ¿quiero yo esto para mí? O sea, mire qué lindo este sentir. Jesús dijo allá cuando estaba con el Padre antes de venir aquí a la tierra, dijo, estoy dispuesto a ir a morir. Estoy dispuesto a ir a ser criticado. Estoy dispuesto a ir a perder el amor. Estoy dispuesto a padecer en la enfermedad. Estoy dispuesto a la muerte. Estoy dispuesto. ¿Está usted dispuesto? ¿Estamos dispuestos? Entonces entremos. Filipenses 2:6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Entonces, en la primera escalón de humillación es sin reputación. Sin reputación. Dice, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. No tuvo por usurpación el ser igual a Dios. ¿Qué es usurpación? Es apoderarse, es aferrarse. Es decir, yo me voy a aferrar a ser el hijo de Dios y voy a ir a la tierra con aquella orgullo y con aquella soberbia que me respetan porque soy hijo de Dios. No. Él dijo, yo no voy a usurpar la función que tengo de ser igual a Dios. Entonces voy a ir a la tierra, voy a dar mi primer paso sin reputación. O sea, sin el título del Hijo de Dios, sin el título del Todopoderoso, sino que Él vino acá como hombre, como usted o como yo. Y entonces cuando Él viene sin reputación, sin ser semejante a Dios, entonces es ahí donde vence uno de los temores primarios. ¿Y cuál es ese temor primario? Vence la pobreza. Vence la pobreza. ¿Pero de qué pobreza estamos hablando? ¿De qué pobreza? La pobreza de ser pobres en espíritu. O sea, porque cualquiera, pobre, es que voy a ir a vivirme pobre y no me importa nada, que también es parte de esto, pero a lo que Pablo se refiere a que es que va a vencer la pobreza. Cuando yo no tengo reputación, no me importa estar en pobreza. ¿Qué significa? Voy a convertirme en un menesteroso de Dios, en un necesitado de Dios. Voy a convertirme en alguien que necesito a Dios. ¿Por qué? Porque Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurado, y bienaventurado es supremamente bendecido. Entonces, cuando yo vengo sin una reputación, y entonces voy a vencer el temor a la pobreza. ¿Por qué? Porque me voy a convertir en un necesitado, en un menesteroso, en un ansioso de estar esperando revelaciones de Dios, en anhelar las cosas del Espíritu, en aprender más de la palabra. Ser pobre en espíritu es mirarme a mí mismo y reconocer que no tengo nada o poco de las cosas espirituales. Entonces tengo que esforzarme para poder lograrlas. Cuando a mí me pasa eso, entonces me tengo que tirar al suelo, tengo que clamar. ¿Por qué muchas personas les da temor o les da pena llorar en público cuando sienten una presencia de Dios? ¿Por qué muchas veces no les cuesta tirarse al suelo postrados en una iglesia? ¿Por qué? Porque se nos va a bajar el traje.
porque se nos va a quitar la pintura que andamos. ¿Por qué? Porque entonces está nuestro orgullo, nuestra vanidad, que todavía quiere absorbernos a nosotros. Pero cuando yo doy un escalón de humillación, no me importa dónde esté, no me importa en el lugar o con quienes me encuentro. Si yo soy tocado y me convierto en un menesteroso, y si siento la necesidad de tirarme al suelo, de postrarme, no me importa el traje, vestido que pueda andar, no me importa si me revolco, porque yo soy un menesteroso de Dios, y entonces voy a vencer la pobreza de mente que el orgullo ha levantado en mi corazón. Voy a vencer toda apatía, voy a vencer todo aquello que Satanás ha querido meter en mi corazón, y voy a deshacerme de eso. Voy a vencer la pobreza, voy a vencer cualquier situación, porque vengo sin una reputación, dijo Jesús, de ser hijo de Dios. Por lo tanto, voy a amar a Dios y voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Por eso es que Jesús oraba, por eso es que Jesús pasaba en permanente comunión con el Padre, porque era un necesitado de Dios, necesitaba de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice bienaventurado, y bienaventurado es supremamente bendecido. Entonces, ¿cuántos hoy nos aferramos a una reputación? Es que es fulano de tal, es que es sutano, es que es mengano. Cuidado con eso, porque ahí lo que está haciendo es el orgullo dentro de nosotros. Entonces, tenemos que no aferrarnos a esa situación, sino volvernos unos pobres de espíritu. Y entonces vamos a vencer la pobreza en nuestra mente, que el orgullo ha contaminado mi corazón. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Número 1, dice, no usurpando, o sea, no igualándose a Dios, se despojó. Entonces vino aquí a la tierra sin ninguna reputación, sin el título del grande, el título de orgullo que lo pudo haber levantado. Número 2, dice que se hizo siervo, tomando forma de siervo. ¿Cuántos nosotros nos hemos convertido en siervos? ¿Y siervo qué significa? Esclavo voluntario. Es estar en un sentido de sujeción o subordinación al señorío de Cristo. Entonces, cuando Jesús vino, dijo, voy a formarme o voy a hacer, me voy a tomar en forma de siervo. ¿Qué dijo él? Voy a someter mi señorío a la voluntad de mi Padre. No voy a hacer lo que yo quiera, voy a convertirme en un esclavo voluntario del Padre. Voy a convertirme en un subordinado del Padre. Lo que hoy nos está diciendo el Señor es, para que vencer ese temor que va a afectar nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta escalera o este escalón vence el temor a la vejez, al poder o independencia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a perder el poder, la independencia, que yo quiero levantarme cuando yo quiero, que quiero congregarme cuando yo quiero, que quiero hacer las cosas que yo quiero, a la forma que yo quiero. Ese temor de independencia, ese temor de perder ese poder, de perder esa independencia, lo vencemos cuando yo me convierto en un esclavo de Jesucristo. Cuando yo me convierto, mi voluntad la someto a la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que yo hago, lo hago por Él. Entonces, tenemos que convertirnos en siervos, en esclavos voluntarios de Dios. Olvídate del poder, olvídate de la independencia que hemos tenido. Hoy, ¿qué problema hay con la juventud? Hay independencia, quieren comer lo que ellos quieren, no lo que se les da. Quieren levantarse a la hora que ellos quieren, no a la hora que está estipulado. Quieren ver lo que ellos quieren y no lo que es correcto delante de Dios. Quieren hacer tantas cosas por eso. Por eso hay un temor a perderle el poder o la independencia. Y vuelvo acá, que es lo que me trae. Dios lo que quiere es, volvámonos en forma de siervo. Y el siervo que hace, ayudar a los demás. Es servir a los demás. En Romanos 1, Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo. Prácticamente dijo, Pablo, esclavo
esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, cuando yo me convierto en siervo de Jesucristo, entonces soy llamado a ser un apartado para Dios. Y entonces voy a vencer el temor a envejecer, voy a vencer el temor a perder el poder o a perder la independencia. Cuando uno tiene una posición en autoridad, no es para ser esclavos a otras personas que están bajo nuestro mando, sino es para servir a esas personas que están a nuestro alrededor. Ese es convertirse en forma de siervo. Por eso es que Pablo fue claro cuando dijo, siendo yo perseguidor con tanto conocimiento, hebreo, circuncidado al 8º día, le importó poco, le importó lo más mínimo, lo echó a la basura por convertirse en un esclavo de Dios. ¿Cuántos hoy de nosotros podemos echar por la basura todo aquello que el mundo nos ha regalado para volverme en un servidor de los demás, en un servidor de Cristo, en ser apartado para Dios? Pablo dijo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo. O sea, mira quién era Pablo y todo ese poder que él tenía, ese poder de independencia, de persecución, lo hizo a un lado y dijo, voy a convertirme en esclavo de Jesucristo. ¿Cuántos podemos dar ese escalón, ese descenso de humillación? Voy a la segunda, rápido. Entonces, ese mismo verso dice, hecho semejante a los hombres. Segundo, hecho semejante a los hombres. Y aquí la palabra semejante es la palabra original, es apariencia. Entonces, apariencia de los hombres. Jesús vino y se hizo apariencia de los hombres. Y ese vence el temor a la crítica. Vence el temor a la crítica. Y apariencia es en lugar de. La verdad que la palabra ahí, semejanza, como en muchas versiones dice, en su original es apariencia. Y la palabra apariencia es una palabra compuesta y un prefijo. Y el prefijo es, apariencia es en lugar de. O sea, voy a tomar una posición, una apariencia de hombre, que no me importa que me critiquen, que me señalen, que me juzguen. Voy a tener esa apariencia. ¿Cuántas veces hemos sido criticados? ¿Cuántos pastores son criticados hoy en día? Porque debemos reconocer que tenemos pies de barros. Y entonces cuando yo entiendo que soy hombre, entiendo que tengo fallas, entiendo que me he equivocado, acepto la crítica. Pero una crítica constructiva. ¿Y sabe cuál es lo más lindo de esto? Que cuando usted lo critica y usted reconoce, no, sí me equivoqué, entonces viene una gloria de ascenso. ¿Por qué? Porque en la gloria de descenso usted aceptó que se equivocó. ¿Cuánto nos hemos equivocado? ¿Y cuánto nos incomoda que nos critiquen? Que critiquen nuestro trabajo, que critiquen lo que hacemos, que critiquen lo que decimos, que critiquen tantas cosas. ¿Por qué? Porque todavía tenemos temor a que seamos criticados. Entonces, para no ser criticados, mejor nos escondemos y no enfrentamos. Entonces Jesús dijo, yo voy a enseñarles y voy a tener apariencia de hombre, y el hombre va a ser criticado, el hombre va a ser señalado, el hombre va a ser juzgado, pero vence ese temor a la crítica. Reconozcamos cuánto hemos fallado. El mismo Jesús, cuando estaba enseñando, eso lo podemos ver en Marcos 6. ¿Qué fue lo que le dijeron? Cuando él empezó a enseñar en la sinagoga y muchos le escuchaban y se asombraban diciendo, ¿dónde estuvo tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace en sus manos? Y empezaron a criticar y decir, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María, el hermano de Jacob, de José, de Judas y Simón?
Están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizan a causa de él. ¿Cuánto te han criticado, hermano? ¿Cuánto nos han criticado? Pero eso no nos debe importar. Cuando verdaderamente viene una crítica en la cual es constructiva y es para mejorar, aceptemos y reconozcamos. ¿Sabes dónde callas a Satanás? Cuando vienen y te critican y te dicen, mira Pedro, tú hiciste mal estas cosas, por esto y esta razón. Y entonces viene el Espíritu y te redarguye y te dice, sí es cierto. Y entonces digo, sí, ciertamente fallé. Acepto la crítica, gracias. Con humildad la acepto. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Aquel orgullo que decía, no, si yo lo hice bien, es que tenía que hacerlo de esta forma, porque soy aquí, porque soy allá. ¿Qué pasa en ese sentido? Fluye el orgullo dentro de ti. Pero cuando aceptamos, vencemos esa crítica. Entonces, tenemos apariencia de hombre. Por lo tanto, miraremos una gloria de ascenso. ¿Cuál es la gloria de ascenso? Reconocer. Y eso nos cuesta mucho. Verso 8 dice, Filipenses 2:8 dice, y hallado en la condición de hombre. Hallado en la condición de hombre. Y esto nos ayuda a vencer a la pérdida de amor. Condición es estar en modo o circunstancia, o sea, estar en una condición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 4 es semejante a los hombres y vence el temor o a la pérdida de amor. Cuando Jesús estaba, y esto lo podemos ver en Proverbios 8, cuando Jesús estaba, antes de venir aquí a la tierra, dice que Jesús estaba con el Padre y lo verdadeaba y le daba su amor, le daba todo su cariño y le daba todo, porque estaban juntos. Pero cuando Él se hizo hombre, Él vino aquí a la tierra y no tuvo temor a perder el amor de Dios. Hoy en día, la posición, las situaciones de codicia, de ambición, queremos que todos nos amen, queremos que todos nos adulen, queremos que todos nos rindan el sombrero. Y para nosotros, hablando del hombre viejo, esa es una manifestación de amor. Si ya no me dicen, ay, qué bueno estuvo o cómo lo hiciste, ya no me quieren. ¿Por qué? Porque el orgullo está ahí en el corazón viejo. Entonces, este escalón de descenso vence el temor a la pérdida de amor. Cuando nosotros descendemos, cuando nosotros hacemos cosas que van a agradar a Dios y muchas veces van a desagradar a los hombres, entonces estás agradando y alabando y exhortando y glorificando el nombre del Señor. Entonces vas a vencer cualquier temor a cualquier pérdida de amor de personas del mundo que muchas veces solo te van a utilizar. Hoy en día, tú sos querido cuando haces algo. Hoy en día, tú sos amado cuando retribuís en algo. Hoy en día, somos adulados cuando verdaderamente estamos dando algo. Hablo en términos general. Una vez que nosotros no podamos dar, se olvidan de nosotros porque era un amor con interés. Pero el amor verdadero que jamás debemos perder es el amor de Cristo. Satanás te va a meter en esta lucha que tenemos. Satanás nos va a meter en querer perder el amor de Julano, de Sutano, de Mengano, de Perencejo. O sea, eso no te debe importar. Lo que nos debe importar es jamás perder el amor de Dios. El amor de Dios. Y es una escalera de descenso, de humillación. O sea, ya no podemos ser cómplices de tantas cosas por agradar a hombres, por agradar pensamientos, por agradar planes de personas. Hoy tenemos que dar un paso de descender y humillarnos. Si eso no te agrada al hombre, pero agrada a Dios, vamos a descender. Y no me importa perder el amor. ¿Por qué? Porque estoy buscando con mi descenso agradar a Dios, al que es el proveedor, el que es el dador de todas las cosas. ¿Cómo cuesta esto? ¿Cómo cuesta el descenso? ¿Cómo cuesta el perder una posición por agradar a Dios? Entonces, cuando yo doy un paso de descenso, entonces viene una gloria chequiná, una gloria de descenso que me está sosteniendo. Pero cuando doy ese paso, ¡pah!, me levanta una gloria de ascenso.
porque las bendiciones no vienen del hombre, las bendiciones vienen de Dios. No tengas temor a perder el amor por hacer las cosas correctas delante de Dios. El quinto, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Jesús vino y dice, y se humilló a sí mismo. Y cuando nosotros nos humillamos a nosotros mismos, vencemos el temor a tener que sufrir enfermedades. El humillarme a mí mismo vence este temor. El que se humilla, que le puede perjudicar al no tener orgullo, que ya no le lastimen. Entonces, humillarse a sí mismo quiere decir abatir el yo, venir a ser menos, deprimir, humillarme en condición o corazón, esto es hermoso, descender en circunstancias o disposición, despreciable, degradar, grado bajo o estado bajo. O sea, significa que yo tengo que rendir mis fuerzas, rendir mi talento, rendir todo lo que soy, descender a lo que yo soy para que Dios se glorifique en mí. Por eso es que en Joel dice, di al débil, fuerte soy. Porque la enfermedad es una debilidad. Entonces lo que vamos a vencer aquí es vencer la debilidad, es vencer aquel decaimiento, es vencer esa situación. Di al débil, fuerte soy. Cuando nosotros nos humillamos, es que verdaderamente no somos nosotros. Cuando nosotros agachamos la cabeza delante de Dios y reconocemos cuánto hemos fallado y reconocemos verdaderamente cuánto mal hemos hecho y reconocemos cuánto daño hemos hecho a otras personas y reconocemos verdaderamente que me encuentro débil, que me encuentro enfermo, entonces reconozco delante de Dios y Dios viene y dice, di al débil, fuerte soy. Entonces Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces tenemos ese temor a reconocer que somos débiles. Tenemos ese temor a estar en un estado bajo. Tenemos ese temor a estar sentados en la última fila cuando antes nos llamaban estar en la primera fila. Tenemos temor a descender. Tenemos temor a humillarnos. Tenemos temor a esas cosas. ¿Por qué? Porque el orgullo, el hombre viejo, hay una lucha interna en nuestro corazón que puja por decir, tú no te mereces eso, tú no te mereces eso, tú te mereces algo mejor, tú te mereces algo bueno, tú te mereces algo bueno, tú te mereces eso. Pero el corazón nuevo, la fe de Jesucristo, la verdad que está en ti, la palabra divina, la sustancia divina, te dice, desciende, desciende, porque no es con tus fuerzas, no es con tu capacidad, no es con tu intelecto, no es en esas condiciones, es con el poder de Dios. Por eso di al débil, fuerte soy. Entonces cuando yo me humillo, no tengo que tener temor. No tengo que tener temor a ser débil, a debilitarme. No tengo que tener ese temor porque Jesús está conmigo. ¿De quién temeré? Cuando yo temo, Jesús está conmigo. Entonces voy a los brazos de Él. Voy a buscar su amor, voy a buscar su refugio y no me importa cuánto me critiquen, no me importa si personas no me aman, no me importa tantas cosas, pero estoy agradándote a ti, Señor. Termino con las últimas dos. Haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y esto vence el temor a la muerte. Jesucristo tenía sentimiento de humillación y muerte. Y cuando somos obedientes hasta la muerte, no por momentos. ¿Cuántos decidimos ser obedientes a la muerte? ¿Cuántos decidimos ser obedientes hasta que Cristo venga? Dice la palabra de Dios, tener paciencia hasta la venida de Jesucristo.
Tenemos que ser obedientes hasta la venida de Cristo. ¿Por qué entonces nosotros somos obedientes en algunas cosas y en otras no? Porque tenemos miedo a morir a muchas cosas.